Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo hoy miércoles 10 de abril desde Miami para todo el mundo. Hoy en Washington, en la OEA, ocurrió lo que era perfectamente previsible, ¿no? Casi todos los países, 29, votaron contra Ecuador, condenando el asalto de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito. 29 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, condenaron lo que había hecho el gobierno ecuatoriano de Noboa. Un país votó a favor de Ecuador. Ese país fue, previsiblemente, Ecuador, lógicamente, ¿no? Ecuador votó no a favor de la condena, sino en contra de ella. Pero lo interesante es que un país se abstuvo. ¿Cuál fue ese país que casi votó con Ecuador y que se abstuvo, no quiso condenar lo que había hecho Ecuador para sacar a un ladrón, a un delincuente como Glass de la embajada mexicana, donde abusando del asilo político, se había refugiado? Ese país que se abstuvo fue El Salvador, de Bukele. Con lo cual ahora Bukele me cae bastante menos mal. Señor presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor, 1 en contra. Una delegación se abstuvo y 2 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Ahora, Ecuador violó las leyes internacionales al entrar a la fuerza a la embajada mexicana. Claro que las violó. Pero quiero hacer una comparación simple. Uno no debe pasarse un semáforo en rojo, ¿no es verdad? O sea, uno no debe entrar a la fuerza a una embajada. Muy bien. Entonces yo estoy conduciendo mi vehículo y no debo pasarme un semáforo en rojo, ¿correcto? No debo. Esa es la ley, ¿no? La ley de tránsito. ¿Qué tal si yo estoy persiguiendo a un sujeto que ha entrado a mi casa y me ha asaltado? Estoy persiguiendo a un ladrón. ¿Ah? Él va a toda prisa y yo voy detrás de él. Hay un semáforo en rojo y el ladrón se pasa el semáforo en rojo. Y yo tengo que detenerme y obedecer el semáforo en rojo y dejar que el ladrón se escape y obtenga la impunidad porque yo tengo que respetar el semáforo en rojo. No, ¿verdad? Es un ladrón, lo tengo que capturar, ha robado en mi casa, se acaba de pasar él mismo el semáforo en rojo, yo también paso el semáforo en rojo. ¿Está bien pasarse los semáforos en rojo? No, no está bien. ¿Está bien entrar a la fuerza de las embajadas? No, no está bien. Pero puede haber excepciones. Y en el caso de estar persiguiendo yo mismo a un ladrón y hay un semáforo en rojo que va a impedir que lo capture, me tengo que pasar el semáforo en rojo. Esto es lo que ha ocurrido con la embajada mexicana en Quito. Por eso es que no todos en México se dejan engañar o manipular por el taimado señor López Obrador, adulón y protector de dictadores, de golpistas, de ladrones, ¿no? Que regala el asilo político a todos sus amigotes, que no lo merecen. No todos se dejan engañar. Fíjese, esta senadora mexicana, Lili Téllez, que tiene una carrera como periodista, también senadora por Sonora, ella sale a decir lo que hemos venido diciendo aquí noche a noche. Este conflicto lo origina López Obrador porque López Obrador se comporta como un matón. En Bolivia, en Perú, en Ecuador, se comporta como un matón, porque usa el asilo político para proteger a ladrones, a delincuentes y a golpistas. Muy bien dicho, senadora Lili Téllez. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y luego ella critica el comportamiento del señor Roberto Canseco, que era en ese momento, cuando entró la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, el representante diplomático de más alto rango de México, porque la embajadora ya no estaba, había regresado a Ciudad de México. Pero es verdad, y yo no había reparado en ello,
que una cosa es que Canseco se defienda dentro de la embajada, empujando a los guardias, ¿no? Tratando de resistir que los agentes del orden se llevasen a Glass. Eso es una cosa. Otra cosa es que Canseco sale de la embajada y fuera de la embajada, que ya no está en teoría protegido por la inviolabilidad de la sede diplomática, sigue, digamos, tratando de impedir que las fuerzas del orden cumplieran su trabajo, que era capturar a un ladrón, ¿no? Entonces la senadora mexicana, no es ecuatoriana, ella es una senadora mexicana del PAN, dice que el comportamiento del señor Canseco fue una abierta conspiración contra la justicia y la ley del Ecuador. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Efectivamente, López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. Sí, la verdad que sí. López Obrador se comporta como el jefe de una mafia, como el patrón del mal. Yo le he puesto ahora el patrón del mal. Es un gángster y protege a ampones, a bribones, a fascinerosos, a truanes, siempre que sean de izquierda, ¿no? Si son de izquierda no hay problema, ¿ah? Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Jorge Glass en Ecuador y muchos otros de distinto y colorido pelaje. Y si son solamente narcos y operan en México, López Obrador ni los toca, los deja tan contentos. En ningún gobierno mexicano el narcotráfico ha florecido tanto como en el gobierno de López Obrador, en ninguno. Ha sido un aliado funcional de los narcos. Hoy el patrón del mal, López Obrador, estaba contento porque todos en la OEA, decía él, habían votado a favor de México y en contra de Ecuador. Sin embargo, no parecía demasiado contento con el secretario general de la OEA, el uruguayo Almagro. Almagro ha tenido una trayectoria pública curiosa, ¿no? Porque era un canciller de izquierda chavista, de Uruguay, y era declaradamente un admirador de Chávez en aquellos tiempos. Luego le eligieron desde la izquierda secretario general de la OEA, y una vez en la OEA me parece que en general ha hecho un trabajo correcto, ¿no? Pero eso, por supuesto, le ha molestado a López Obrador y no se acorta de criticarlo. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho. ¿Por qué critica a Almagro? Yo les voy a contar, porque yo supongo que ustedes esperan que yo les cuente la pequeña historia detrás de la noticia. Entonces, ¿por qué López Obrador le tiene rencor a Almagro? Es por un cuento muy sencillo. En el año 2019, Evo Morales, dictador de Bolivia, dictador chavista de Bolivia, hizo un fraude monumental para perpetuarse en el poder. Pero los observadores de la OEA y el propio señor Almagro denunciaron el fraude de Evo Morales. Denunciaron. Fue valiente en aquella ocasión Almagro. La OEA dijo, Evo ha hecho fraude. Y por eso los militares sacaron del poder a Evo Morales. ¿Quién fue a rescatar al dictador que acababa de hacer un fraude? El patrón del mal, López Obrador. Mandó un Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana y sacó a Evo Morales de su país, lo llevó a México, después Evo se fue a vivir en Argentina. Y desde entonces Evo está desesperado por volver al poder, pero ahora ya está peleado con Luis Arce, ¿no? O sea que
digamos, la izquierda chavista boliviana está peleada, tiene dos cabezas, Evo y Arce. Bueno, por eso es que López Obrador se hace el que no recuerda el apellido de Almagro, pero sí que lo recuerda. Yo creo que se hace el que no lo recuerda para rebajarlo o menospreciarlo, ¿no? También López Obrador está contento porque el gobierno de derechas de Argentina, de Milei, votó contra Ecuador, lo que me sorprendió, porque Milei podría haber hecho lo que hizo Bukele, ¿no? No vamos a votar ni en contra ni a favor, vamos a abstenernos. Pero la canciller argentina ordenó que se votara contra. Y yo lo entiendo. Vuelvo a la metáfora del semáforo en rojo. Uno no debe pasarse un semáforo en rojo, uno no debe violar a una embajada por la fuerza. Pero puede haber excepciones. Y si estás persiguiendo a alguien que acaba de robar en tu casa y tienes que pasarte el semáforo en rojo para atraparlo, te lo pasas. Yo me lo paso al menos. Todos. El mismo gobierno de Argentina expresó su rechazo al autoritarismo, a la toma, al asalto de nuestra embajada. Pero van a ver ahora todos los representantes en la OEA. Y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional. Bueno, Ecuador votó a favor de Ecuador, ¿no? Era lógico. Y El Salvador también votó a favor de Ecuador al abstenerse, ¿no? Esto es lo que dijo el secretario de la OEA, el uruguayo Almagro. Bueno, él, por supuesto, dijo lo que dice el derecho internacional. Yo ya he explicado que en el caso de Jorge Glass, un ladrón que se refugia en la embajada mexicana en Quito y pide un asilo político que no merece porque no es perseguido político, he explicado que lo que tuvo que hacer México es decirle a Glass, señor, salga de la embajada, no le vamos a dar el asilo, usted no califica. Pero entonces, como México pervierte o envilece la figura del asilo político y se lo otorga a alguien que no lo merece, como Glass, entonces hay una colisión entre el derecho internacional, que ahora va a invocar Almagro, por supuesto, toda embajada es inviolable, el derecho internacional, pero hay una colisión entre el derecho internacional con el derecho nacional del Ecuador, ¿verdad? Donde hay dos condenas en firme, dos sentencias firmes contra Jorge Glass por ladrón, por corrupto, por recibir sobornos de 13.5 millones de dólares de Odebrecht y otros. Entonces, Noboa, el presidente ecuatoriano, tenía que elegir entre voy a cumplir el derecho internacional, no entro, o voy a cumplir el derecho nacional de los ecuatorianos, entro y lo someto a la justicia ordinaria de mi país. Esta es la colisión o el conflicto que se produjo, ¿no? Naturalmente, Almagro no razona de esta manera porque él tiene que invocar las leyes internacionales, es un diplomático y se entiende que diga lo que dijo, ¿no? Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. Pero lamentablemente usted, señor Almagro, tampoco dice lo que podría haber dicho, y es que Jorge Glass no es un perseguido político, nadie lo persigue por sus ideas, por tanto no merecía el asilo que injustamente, que abusivamente le otorgó el gobierno mexicano de López Obrador. Esto usted no lo dice, y por tanto no cuenta la historia completa, porque Jorge Glass no calificaba para el asilo político. Le digo una cosa más, si Jorge Glass hubiera entrado a la embajada uruguaya, a la embajada de su país, en Quito, a la embajada uruguaya, le aseguro que el gobierno de Lacalle no le daba el asilo político a Jorge Glass, y usted lo sabe mejor que yo, pero no lo dice.
No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios: la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. El presidente ecuatoriano Noboa, que en los próximos días creo que va a venir aquí a Miami, ojalá pudiera venir aquí al programa, está cordialmente invitado desde luego, explicó hoy que lo que él está tratando de hacer es someter a los políticos ladrones, a los políticos corruptos de su país al imperio de la ley, y que por eso va pronto a una consulta popular. Y los políticos corruptos que lucran con el dolor de la población. Hemos visto en los últimos días cómo las personas, algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad, y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. Cuando dice los más atrevidos, está pensando en el ex dictador ecuatoriano Rafael Correa, prófugo de la justicia de su país, refugiado en Bélgica. También dijo el joven presidente ecuatoriano Noboa que está convencido de que la mayoría del pueblo de su país lo apoya y votará en el plebiscito o referéndum a favor de la agenda que él impulsó. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente y que podrán vociferar, podrán hacer todo el escándalo que quieran. Al final del día el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí, y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. Las encuestas revelan que más o menos 7 de cada 10 ecuatorianos apoyan lo que hizo Noboa al sacar a un ladrón como Jorge Glass de la Embajada Mexicana en Quito, ¿no? Habla la gente. Esta es una encuesta que hizo una televisora ecuatoriana y esta opinión es favorable a Noboa en el sentido de que este ciudadano dice necesitamos mano dura. Si el presidente no pone mano dura en este país, las cosas no marchan. Hay que tener mano dura para cambiar este país, para que él sea otro. El presidente está trabajando bien. Él está haciendo lo que tiene que ser de un buen presidente, como tipo joven, educado, preparado. Que diga lo que diga el presidente de México, porque le he dicho un montón de majadería, pero usted sabe que nuestro presidente no ha contestado nada. Tiene razón, ¿no? Es un majadero, un prepotente, López Obrador, ¿no? López Obrador ha actuado de mala fe porque sabía perfectamente que Glass recibió sobornos millonarios de Odebrecht y no le ha importado, ¿verdad?, abusar de la figura del asilo. Vamos a darle el asilo, no me importa que sea un ladrón, es amigo nuestro, es de izquierda, hay que sacarlo de Ecuador, que se fastidie Noboa. López Obrador quiso humillar a Noboa, y Noboa será joven, pero no es tan tonto y no se ha dejado humillar, y por eso este señor dice que López Obrador, y yo coincido con él, le faltó el respeto al Ecuador al darle el asilo a alguien que no era un perseguido político. Y el presidente mexicano ha irrespetado a nuestro país dando refugio a un delincuente. Entonces, ¿quién provocó esto? Fue el gobierno mexicano. Bueno, es un tema bastante delicado, sobre todo porque estamos hablando de relaciones internacionales en las cuales uno tiene que guardar la diplomacia, pero por otro lado también considero que dejar que alguien que ya tiene una condena se vaya así libre, como que no ha hecho nada, yo creo que por ese lado sí, por otro lado no. Es mi teoría del semáforo en rojo, no te debes pasar nunca un semáforo en rojo, claro que no. Pero si estás persiguiendo a un ladrón que acaba de robar en tu casa y si no te detienes y sigues y te pasas el semáforo en rojo y gracias a eso lo capturas, y en cambio, si te detienes en el semáforo en rojo y él huye y escapa de la justicia y ya no lo puedes capturar, te pasas el semáforo en rojo. Esto es lo que ha hecho Noboa. Sí, se pasó un semáforo en rojo, sí, sí. En general, ¿no hay que pasárselo? Sí, pero capturó al ladrón.
que ese era el propósito esencial, servir a la justicia de Ecuador. Mi manera de ver las cosas, pues me parece que este gobierno está haciendo las cosas correctas y bueno, en este caso, si él ha hecho las cosas de la manera que las ha hecho, pues entonces me parece que está bien el accionar del señor presidente. Considero que el actual presidente, siendo parte de la juventud, lo está haciendo y lo está haciendo de la mejor manera. Aplaudo toda decisión. Muy amables. Otra opinión de ecuatorianos que respaldan lo que ha hecho Noboa, aunque desde el punto de vista de la ley internacional haya sido un tanto atrevido o heterodoxo. Creo que la mayoría del país ve con buenos ojos esa decisión que se tomó y que bueno que se le haya apresado, porque así tienen que estar todos los delincuentes presos. Me parece muy bien, porque todos los pillos deben de ir donde van todos, no solamente los pobres, sino que también los ricos. A ver, cuando yo digo que Jorge Glass es un ladrón, no es que estoy diciéndolo así porque me sale del forro, una arbitrariedad, porque es mi opinión, no es que es mi opinión, es un hecho demostrado. Ha sido juzgado y sentenciado, 6 años de cárcel, caso Odebrecht, asociación ilícita. El jefe de Odebrecht en Ecuador, José Conceizao dos Santos, dijo: nosotros le dimos a Glass, pero no directamente a él, sino a su tío Ricardo Rivera, en total $13,5 millones. Eso está demostrado. En la ruta del dinero se ha verificado. De hecho, uno de los socios de los conspiradores de este soborno de Odebrecht en Ecuador, uno de los socios de Glass y del tío de Glass Rivera, era el contralor Polit. Polit escapó acá a Estados Unidos, él también recibió sobornos millonarios, ¿no? Se calcula que Polit recibió 12 millones. Glass y su tío recibieron 13,5. A este Polit lo están juzgando aquí en Estados Unidos. Y hoy, el que era jefe de Odebrecht en Ecuador, o sea, Conceizao dos Santos, ratifica que sobornaron a Glass, al tío de Glass, que era como el testaferro que recogía los dineros, y a Polit. Así que no es que yo me lo invento, ¿no? Es algo que se ha demostrado, que está ahí, son los hechos. En la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos se desarrolla el tercer día de juicio por lavado de activos contra el excontralor ecuatoriano Carlos Polit. La diligencia se retomó con la parte final del interrogatorio de la Fiscalía a José Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, y el contrainterrogatorio del abogado de Polit, Howard Srebnick. En esta última parte se conoció que no solo Polit recibió sobornos de parte de la constructora brasileña, sino que el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera tenían otra ruta para los pagos ilegales en España. Eso está ocurriendo hoy acá en los tribunales de justicia de Estados Unidos, el juicio a Polit, porque Glass fue enjuiciado en Ecuador y condenado en Ecuador y fue a la cárcel 4 años, pero no pasó los 6 años porque un narco pagó sobornos y lo sacó de la cárcel. Se ha demostrado la ruta del dinero, los sobornos que pagaba Odebrecht los pagaba al tío de Glass, Ricardo Rivera, en Barcelona vía Ámsterdam. Eso está demostrado, lo dice el reportaje. En el contrainterrogatorio, el abogado de Polit exhibió registros de pagos del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Uno con el código TIO adjudicado a Rivera es de $240,000 y fue hecho en julio de 2010 a la empresa Cosmac Media Mercados SL de Barcelona mediante ING Bank en Ámsterdam. El abogado también mostró otros pagos con el código Miami con el que se identificaba al excontralor. Uno de $400,000 y otro de $200,000 a la empresa Danny Strong Limit de Bahamas. Sin embargo, esa empresa no está relacionada al excontralor, sino al abogado Carlos Pareja Cordero, alias Capaco. No es entonces, comprendan mi indignación moral, no es entonces una opinión exaltada mía, una diatriba, cuando digo que Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, es un ladrón. Está demostrado en tribunales y por lo tanto era una deshonra a la justicia de Ecuador, al imperio de la ley en Ecuador, que se fugara del Ecuador protegido por el patrón del mal, López Obrador. Una pausa y regresamos con todo lo último de Trump y de Biden.